Mi hijo encontró mi décimo de lotería de 100 millones de euros. Le oí decir, mamá se pondrá contentísima. Pero su mujer susurró que el billete era suyo y que planeaban enviarme a una residencia. Desde la oscuridad de la escalera, escuché mi mundo romperse. No sabían que yo tenía un secreto en ese pequeño papel. Iban a lamentar cada una de sus palabras. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Tengo 68 años. Durante mucho tiempo, pensé que con ver a mi hijo crecer, con verlo formar una familia, mi vida ya estaba completa. Creía que no me quedaba nada por lamentar. Pero entonces llegó un día. Un día en el que aprendí que hay cosas, que no por darlas de corazón, te serán devueltas. Todo comenzó una mañana de martes. El aire todavía estaba fresco, como suele estarlo en Madrid antes de que el sol de la primavera decida calentar de verdad. Yo estaba en mi cuarto, en el ático, el cuarto que había sido el estudio de mi marido Antonio. Ahora era mi refugio. Desde allí podía oír casi todo lo que pasaba en la casa. Mi casa. Primero oí un grito agudo. Era la voz de mi nuera, Sofía. No era extraño. Ella solía tener despertares difíciles. Pero esta vez, era diferente. Había algo en su voz. Una especie de euforia. Casi una histeria. Escuché los pasos pesados de mi hijo, Javier, corriendo por el pasillo. Después, un silencio. Un silencio que me puso nerviosa. Un silencio demasiado largo. Y entonces, los gritos de verdad. Gritos de alegría. De incredulidad. Sofía chillaba como una niña pequeña. Y a mi hijo, a Javier, solo le oía repetir una y otra vez. No puede ser. No puede ser real. Me asomé con cuidado a la escalera. El corazón me latía muy deprisa. Los vi en la cocina. Sofía tenía un papelito en la mano. Un décimo de lotería. Le temblaba la mano mientras Javier miraba la pantalla de su teléfono, comprobando los números. Sus caras estaban rojas. Rojas de pura emoción. 100 millones, gritaba Sofía. 100 millones de euros, Javier. Mi corazón se detuvo. No por el dinero. Sino porque reconocí ese décimo. Era el mío. Era el décimo que yo había comprado el día anterior, en la administración de la esquina. Con los números de siempre. Los mismos que llevaba jugando 20 años. El cumpleaños de Antonio, el de Javier, los de mis nietos. Lo había dejado sobre la mesa de la cocina. Como siempre hacía. Desde mi sitio en la oscuridad de la escalera, oí a mi hijo decir algo. Su voz sonaba ahogada por la emoción. Mamá se va a poner contentísima, dijo. Y entonces, la voz de Sofía. Clara. Fría. Cortante como un cuchillo. Tu madre no tiene por qué saber nada de esto, Javier, le contestó. El billete lo encontré yo. Estaba aquí, en la mesa. Es nuestro. Un silencio. Esperé. Esperé a que mi hijo dijera algo. Cualquier cosa. No, Sofía, eso no está bien. Tenemos que decírselo. Pero no dijo nada. Solo escuché el sonido de un abrazo. El sonido de dos personas celebrando una fortuna que no era suya. En ese momento, yo tampoco dije nada. No bajé las escaleras gritando que ese décimo era mío. No les reclamé lo que me pertenecía. Simplemente, me di la vuelta. Volví a mi cuarto en silencio. ¿Por qué? Porque después de 7 años.
7 años de sentirme como una extraña en mi propia casa, necesitaba saberlo. Necesitaba ver hasta dónde eran capaces de llegar. Cerré la puerta de mi habitación con mucho cuidado. No hice ruido. Me senté en el borde de la cama y miré por la ventana. El sol empezaba a salir. Un rato después, escuché sus planes. Hablaban de mansiones. De coches de lujo. De viajes a lugares con nombres que yo apenas podía pronunciar. Escuché cómo Sofía decía, con una risa que me heló la sangre, que lo primero que harían sería buscar un sitio adecuado para mi madre. Una residencia. Lejos. Un sitio tranquilo en el campo, dijo, donde esté bien atendida y no se preocupe por nada. ¿Y mi hijo? Mi hijo Javier. Asentía. Esa misma tarde, mientras ellos seguían soñando con su nueva vida, yo empecé a hacer una pequeña maleta. Un par de mudas de ropa. Las fotos de Antonio. El libro que estaba leyendo. No sentía rabia. Ni siquiera tristeza. Solo un vacío. Un frío inmenso. Cuando bajé las escaleras, ellos estaban en el salón, mirando catálogos de coches en una tableta. No me vieron. O no quisieron verme. Pasé por delante de ellos y fui hacia la puerta de la calle. Antes de abrirla, me detuve. Les miré por última vez. Tan felices. Tan ciegos. Y pensé para mis adentros. Ellos no saben una cosa. No saben la costumbre que me enseñó mi marido Antonio, que en paz descanse. Una costumbre que he seguido durante más de 20 años. Yo siempre. Siempre. Firmo mi nombre por detrás de cada décimo que compro. Para entender por qué no dije nada esa mañana, hay que volver atrás. Hay que volver 7 años atrás. Al día en que mi hijo Javier y su mujer, Sofía, aparecieron en mi puerta. Antonio, mi marido, llevaba solo 1 año muerto. La casa se me hacía inmensa. El silencio pesaba demasiado. Cada rincón me recordaba a él. Su sillón, vacío. Su lado de la cama, frío. Yo intentaba mantenerme ocupada, pero la soledad es una humedad que se te cala en los huesos. Una noche de jueves, sonó el timbre. Eran ellos. Con 2 maletas grandes y la cara larga. Javier no me miraba a los ojos. Mamá, me dijo, hemos perdido el piso. Resultó que la empresa donde trabajaba había hecho recortes. Y el sueldo de Sofía en la gestoría no era suficiente para pagar el alquiler. Es solo temporal, Carmen, se apresuró a decir Sofía. Con esa sonrisa que al principio me parecía tan dulce. Solo hasta que Javier encuentre otro trabajo. Un par de meses, nada más. ¿Qué iba a hacer yo? Eran mi hijo. Mi familia. Les abrí la puerta de mi casa y la de mi corazón. Les di la que había sido la habitación de Javier de joven. Era grande, luminosa. Les dije que se tomaran su tiempo. Que todo se arreglaría. Al principio, fue una bendición. La casa volvía a tener vida. Risas. El sonido de la televisión por las noches. Sofía me ayudaba en la cocina. Me llamaba Mamá Carmen. Javier arreglaba las pequeñas cosas que se estropeaban. Por las tardes, nos sentábamos los 3 en el salón y hablábamos. Me sentía útil de nuevo. Me sentía necesitada. Los 2 meses se convirtieron en 6. Javier no encontraba trabajo de lo suyo. Sofía se quedó embarazada de mi nieta, Lucía. Y con la llegada de un bebé, ¿cómo les iba a decir que se fueran? Cuando nació Lucía, mi felicidad era completa.
Tener a esa pequeña criatura en brazos borró todas las preocupaciones. 2 años después, llegó Mateo. Mi casa, la casa que Antonio y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, estaba llena de juguetes, de llantos de bebé, de vida. Yo me encargaba de todo. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de los niños para que Sofía y Javier pudieran buscar trabajo con calma. Mi pensión de maestra y los ahorros que Antonio me había dejado no eran muchos. Pero llegaban para todo. Yo pagaba la luz, el gas, el agua, la compra del supermercado. Llenaba el frigorífico y la despensa. Cuando la lavadora se estropeó, compré una nueva. Cuando hubo que pintar la fachada, pagué al pintor. Ellos nunca preguntaban de dónde salía el dinero. Simplemente, lo daban por hecho. Poco a poco, sin darme cuenta, las cosas empezaron a cambiar. Ya no era mamá Carmen. Solo era Carmen. Las conversaciones en el salón se acabaron. Ellos veían sus series en la tableta, con auriculares. Yo veía el telediario, sola. Los gracias desaparecieron. Y en su lugar, llegaron las órdenes. Carmen, no queda leche, me gritaba Sofía desde el piso de arriba. Carmen, la ropa de los niños tiene que estar limpia para mañana. Carmen, ¿todavía no está la cena? Nunca aún, por favor. Mi hijo Javier, él simplemente dejó de verme. Si intentaba hablar con él, si le decía suavemente que Sofía a veces era un poco seca conmigo, él se encogía de hombros. Está estresada con los niños, mamá, me decía. Ten paciencia. Y yo la tenía. Por mis nietos. Lucía y Mateo eran mi única alegría. Por las tardes, cuando volvían del colegio, corrían a abrazarme. Me contaban sus cosas. Jugábamos en el jardín. Por esos momentos merecía la pena aguantar todo lo demás. Hace 2 años, Sofía decidió que necesitaba un despacho en casa para montar su propio negocio. Un negocio que nunca llegó. Pero se quedó con la habitación de invitados. Mi cuarto de costura. Te irá mejor en el ático, Carmen, me dijo. Allí arriba tendrás más intimidad. Más paz. La paz significaba estar aislada. Lejos. Significaba subir y bajar esa escalera de madera, que cada año me parecía más empinada, 12 de veces al día. Para llevarles la ropa limpia. Para bajar la basura. Mi mundo se fue haciendo cada vez más pequeño. Mi vida se convirtió en una rutina de servirles. Me levantaba la primera para preparar el desayuno. Me acostaba la última, después de fregar los platos de la cena. El cocido que preparaba los domingos, el cocido que a Antonio tanto le gustaba, yo comía las sobras, sola en la cocina, después de que ellos hubieran terminado. 7 años. 7 años convencida de que eso era lo que debía hacer. Que eso era ser una buena madre. Una buena abuela. Hasta hace 2 semanas. El día que mi corazón se rompió del todo. Era el 10º cumpleaños de mi nieta, Lucía. Llevaba meses ahorrando. De lo poco que me quedaba de la pensión después de pagar todas las facturas. Quería regalarle una bicicleta. Una bicicleta azul, preciosa, que había visto en el escaparate de la tienda del barrio. Costaba casi 300 euros. Una fortuna para mí. Pero la cara de mi nieta al verla, eso no tenía precio. La compré a escondidas. La guardé en el garaje, envuelta en un gran lazo. La mañana de su cumpleaños, bajé temprano para hacerle tortitas, sus favoritas. Cuando Lucía bajó corriendo, sus ojos brillaban. Abuela,
¿Tienes una sorpresa para mí?, me preguntó. Antes de que pudiera contestar, apareció Sofía. Cariño, le dijo a la niña con una voz falsamente dulce. Papá y yo hemos decidido que este año no habrá regalos caros. Es importante que aprendas que la felicidad no está en las cosas materiales. Lucía la miró, confundida. Su carita se arrugó. Yo me quedé paralizada, con la espátula en la mano. Sofía se giró hacia mí. Su sonrisa era fría. Pero seguro que la abuela te ha comprado algún detallito bonito, ¿verdad, Carmen?, dijo. Un libro. O unos lápices de colores. Era una trampa. Y yo caí en ella. Le he comprado una bicicleta, dije en voz baja. La sonrisa de Sofía desapareció. Una bicicleta, repitió, y su voz sonaba cortante. No hemos hablado de esto, Carmen. Te dije que no quería que malcriaras a la niña. Pero yo quiero una bicicleta, gritó Lucía, a punto de llorar. Lucía, a tu cuarto. Ahora, le ordenó Sofía. Cuando la niña se fue, mi nuera se acercó a mí. Su voz era un susurro venenoso. Vas a devolver esa bicicleta hoy mismo, me dijo. No quiero que intentes comprar el cariño de mis hijos. No quiero que nos hagas quedar a Javier y a mí como los malos padres. Pero, Sofía, es su cumpleaños. Devuélvela, repitió. Y no vuelvas a comprarles nada sin consultarme primero. ¿Entendido? Esa tarde, tuve que decirle a mi nieta que la tienda se había equivocado. Que la bicicleta tenía un defecto y no había más. Vi cómo intentaba ser valiente. Cómo se tragaba las lágrimas para no hacerme sentir mal. No pasa nada, abuela, me dijo. Pero su voz se rompió. Ese día, algo dentro de mí se rompió también. Entendí que a Sofía no le importaba la felicidad de su propia hija. Solo le importaba herirme a mí. Cuando volví de devolver la bicicleta, con los 300 euros en el monedero, pasé por delante de la administración de lotería. Entré sin pensar. Compré el 10º de siempre. Los números de mi familia. No lo compré con la esperanza de ganar. Lo compré porque estaba cansada. Cansada de sentirme invisible. Cansada de que pisotearan mi amor. Lo compré como una oración silenciosa. Un ruego al universo para que algo cambiara. Para que me diera una salida. Han pasado casi 2 semanas desde esa mañana. Desde que salí de mi casa con una pequeña maleta y el corazón hecho un nudo. Ahora estoy aquí. En un apartamento alquilado en el barrio de Carabanchel. Es pequeño. La pintura de las paredes está desconchada y hay una mancha de humedad en el techo del baño que parece un mapa de un país desconocido. Por la ventana del salón solo se ve un patio interior, un laberinto de tuberías y ropa tendida. El olor a fritanga del bar de abajo sube a todas horas. No me quejo. Es lo único que pude permitirme con los pocos ahorros que me quedaban en la cuenta. La mayor parte de mi dinero, de mi pensión, se había ido quedando mes a mes, año tras año, en la casa que ahora habitan mi hijo y su mujer. Mi antigua casa. Los primeros días fueron los más difíciles. El silencio aquí es diferente al de mi casa vacía tras la muerte de Antonio. Aquel era un silencio lleno de recuerdos. Este es un silencio vacío. Hueco. Me sentaba en la única silla que hay, una silla de plástico que cojea un poco, y miraba las paredes. Pensaba en mis nietos. En Lucía. En Mateo. ¿Les habrán dicho a dónde he ido? ¿Preguntarán por su abuela? Una mañana, sonó el teléfono. Un número desconocido. Dudé en contestar. Dígame. Buenos días,
Hablo con la señora Carmen Ruiz, dijo una voz de hombre, educada y profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Serrano. Soy abogado del Departamento Jurídico de Loterías y Apuestas del Estado. La llamo en relación al primer premio del sorteo del pasado día 14. Me quedé en silencio. El corazón empezó a latirme un poco más deprisa, pero de una forma tranquila. Como si algo que llevaba mucho tiempo esperando, por fin estuviera ocurriendo. Señora Ruiz, continuó el abogado, ¿se encuentra bien? Sí, perdone. Continúe, por favor. La llamamos porque, como usted sabrá, el 10º premiado con 100 millones de euros fue validado en Madrid. Y según consta en el reverso del billete, usted es la titular del mismo, pues aparece su firma y su número de documento de identidad. Quería informarle de que el plazo para reclamar el premio ya está abierto. Entiendo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. El señor Serrano hizo una pausa. Pude oír el murmullo de papeles al otro lado de la línea. Hay algo más que debo comunicarle, señora Ruiz, dijo con un tono un poco más grave. Hemos recibido varias llamadas. Insistentes. De una persona que se identifica como Sofía, su nuera, y de un hombre que dice ser Javier, su hijo. Afirman que el 10º les pertenece, que fue un regalo. Legalmente, su reclamación no tiene ninguna base, ya que su firma es clara. Pero me veo en la obligación de preguntarle, ¿desea usted que iniciemos los trámites para el cobro? Terceras personas. Así los llamó. De repente, mi hijo y su mujer se habían convertido en terceras personas. Miré a mi alrededor. A las paredes desnudas de mi pequeño apartamento. A mi maleta, todavía a medio deshacer en un rincón. Señor Serrano, le dije con calma. Agradezco mucho su llamada. Pero necesito algo de tiempo. Necesito pensar. Por supuesto, señora Ruiz. Tómese el tiempo que necesite. Pero sepa que el poder, la decisión, está únicamente en sus manos. Cuando colgué, me sentí extrañamente serena. Por primera vez en muchos años, sentía que tenía el control. El poder, como había dicho el abogado. Pero no era el poder del dinero. Era el poder de la verdad. Esa misma tarde, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era un número conocido. Era Isabel, mi vecina de toda la vida. La que vivía en el chalet de al lado. Una buena mujer. Discreta. De las que lo ven todo pero hablan poco. Carmen, querida, ¿cómo estás?, me preguntó con su voz siempre amable. Voy tirando, Isabel. Gracias por llamar. Te llamo porque, bueno, están pasando cosas raras por aquí. En tu casa. Me senté en la silla de plástico. ¿Qué tipo de cosas? Pues mira, para empezar, ayer por la mañana apareció un coche nuevo en la puerta. Un coche de esos altos, muy grande y de color negro brillante. Lo aparcaron justo delante del garaje. Sofía se pasó media hora haciéndole fotos con el móvil. Ah, fue todo lo que pude decir. Y eso no es todo, continuó Isabel, bajando la voz como si temiera que alguien la escuchara. El otro día me la encontré en el supermercado. Estaba en la caja, delante de mí. Comprando 3 botellas del champán más caro. Y le contaba a la cajera, a voz en grito, que su vida iba a cambiar. Que por fin iban a poder vivir como se merecían. Que estaban mirando chalets en La Moraleja y planeando un viaje a las Maldivas. Un chalet en La Moraleja. Las Maldivas. Y yo aquí, en un apartamento donde el agua caliente va y viene. ¿Y Javier?, le pregunté. ¿Has visto a mi hijo?
Isabel suspiró. A Javier le he visto poco. Parece, no sé. Preocupado. El otro día le vi sacando la basura y tenía mala cara. Ojeroso. Como si no durmiera. No tiene la misma alegría que Sofía. Le di las gracias a Isabel por la información. Le pedí que me mantuviera al tanto. Cuando colgué, me acerqué a la ventana y miré el patio interior. Una vecina estaba recogiendo sus sábanas blancas. Al escuchar las palabras de Isabel, no sentí rabia. Solo una profundísima tristeza. Una tristeza por mi hijo, que se dejaba arrastrar por la codicia de su mujer. Y una tristeza por ellos dos, que no entendían nada. Creían que habían ganado 100 millones de euros. Pero no se daban cuenta de que, en realidad, lo estaban perdiendo todo. Estaban perdiendo la decencia. La dignidad. La familia. El dinero tiene esa capacidad. La de sacar a la luz lo que de verdad hay en el corazón de las personas. Tanto lo bueno, como lo malo. ¿Puede el dinero transformar a las personas queridas en extraños tan rápidamente? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Dejen un comentario aquí abajo. Me gustaría mucho leer sus reflexiones sobre la familia y la gratitud en el mundo en que vivimos. No es una espera nerviosa. Es la espera tranquila de quien sabe que ciertas cosas, por su propio peso, terminan por caer. Me imaginaba la escena. A Sofía, vestida con su mejor traje, entrando en las oficinas de loterías del Estado como si fuera la dueña. A Javier, siguiéndola un paso por detrás, con una sonrisa incómoda. Me los imaginaba sentándose frente a un señor con corbata, poniendo el décimo sobre la mesa. Me imaginaba la sonrisa de Sofía desvaneciéndose. Poco a poco. A medida que el señor de la corbata le explicaba, con toda la amabilidad del mundo, que ese papelito tenía un dueño. Y que ese dueño no eran ellos. Me imaginaba la vuelta a casa. En silencio. Un silencio denso, cargado de reproches. No tuve que imaginarlo por mucho tiempo. Un par de días después, me llamó Isabel de nuevo. Su voz sonaba preocupada. Carmen, no quiero ser entrometida, empezó diciendo, pero anoche hubo un escándalo tremendo en tu casa. Se oían los gritos desde mi jardín. Yo no dije nada. Solo escuchaba. Discutían a voz en grito, continuó mi vecina. No entendí todo, pero oí palabras sueltas. Palabras como firma, abogados, inútil, y Sofía no paraba de gritarle a Javier que todo era por tu culpa. Que por su culpa iban a perderlo todo. Pobre Javier. Siempre era su culpa. Cuando él perdió el trabajo, fue su culpa. Cuando no tenían dinero, era su culpa. Y ahora, cuando un sueño construido sobre una mentira se venía abajo, también era su culpa. Le di las gracias a Isabel. Le dije que no se preocupara. Y colgué. Sabía que el teléfono no tardaría en sonar de nuevo. Y no me equivoqué. Sonó esa misma noche. Era casi medianoche. Un número desconocido. Lo cogí. Silencio. Solo se oía una respiración agitada al otro lado. Sí, dije yo. Pasaron unos segundos. Mamá, dijo una voz. Rota. Era mi hijo. Hola, Javier, le contesté con toda la calma que pude reunir. Escuché cómo tragaba saliva. Mamá, tenemos un problema. Un problema muy grande. Yo esperé. Sabía que no debía decir nada. Sabía que tenía que ser él quien lo dijera todo. Fuimos a la oficina de la lotería, continuó, y su voz era apenas un susurro.
para lo del premio. Y nos dijeron que no podíamos cobrarlo. Hizo una pausa, como si le costara respirar. Nos dijeron que el 10º estaba firmado. Que ponía un nombre. Ponía Carmen Ruiz. Y un número de documento. Silencio de nuevo. Un silencio tan pesado que casi podía tocarlo. Mamá, dijo al fin. Y en esa única palabra estaba toda la pregunta. Toda la duda. Toda la desesperación. ¿Tú compraste ese 10º? Me tomé mi tiempo para responder. Quería que esa pregunta flotara en el aire entre nosotros. Sí, Javier, le dije suavemente. Yo compré ese 10º. Al otro lado de la línea, escuché un sonido ahogado. Un sollozo. O quizás era solo que se le había escapado el aire de los pulmones. Pero, ¿por qué? Balbuceó. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Y por qué no preguntaste tú nada, hijo? Le respondí. No tuvo respuesta para eso. Mamá, esto es un desastre, dijo, y ahora su voz sonaba completamente rota. Sofía, hemos gastado dinero, mamá. Dinero que no tenemos. ¿Qué dinero habéis gastado? Le pregunté. Sofía dio una señal para el coche nuevo. Compramos algunos muebles. Un televisor enorme. Reservó el viaje, pagó una parte con la tarjeta de crédito. Decía que no pasaba nada, que en unos días seríamos millonarios. Las facturas van a empezar a llegar, mamá. El banco nos va a llamar. No sé qué hacer. Sofía no para de gritarme. Dice que he arruinado su vida. Escuché su pánico. El pánico de un niño asustado, no el de un hombre de 40 años. Y por un instante, solo por un instante, sentí la vieja punzada. El instinto de madre. El deseo de decirle, no te preocupes, hijo, yo lo arreglaré. Pero me contuve. Porque si lo hacía, nada habría cambiado. Si lo hacía, él nunca aprendería. El dinero no está en nuestra cuenta, mamá, continuó, como si no se diera cuenta de lo absurdo que sonaba todo. En la oficina nos dijeron que solo tú puedes reclamarlo. ¿Qué es tuyo? Sí, Javier, le dije. Es mío. Porque yo lo compré. Pero nosotros pensábamos. Sofía dijo. ¿Qué dijo Sofía, exactamente? Le pregunté. Otra pausa. Podía oír su lucha interna. Su intento desesperado por encontrar una excusa. Una justificación. Ella dijo que seguramente lo habías comprado para nosotros. Como un regalo. O algo así. Javier, le dije, y mi voz era tranquila, pero firme. En los 7 años que lleváis viviendo en mi casa, ¿cuándo te he hecho yo un regalo de 300 euros? ¿Cuándo te he hecho un regalo de 100 millones? No contestó. No podía. Porque los dos sabíamos la respuesta. Mamá, por favor, suplicó. Estamos metidos en un lío muy gordo. Debemos mucho dinero. Si tú no reclamas el premio, si no reclamas el premio pronto. Si no reclamo mi premio pronto, le corregí suavemente. Es mi premio, Javier. Pero somos una familia, dijo él, y su voz sonaba tan pequeña, tan infantil. Ah, sí, respondí. ¿Dónde estaba esa familia cuando planeabais mandarme a una residencia? ¿Dónde estaba esa familia cuando celebrabais una fortuna que no era vuestra? Se quedó callado. Se había quedado sin excusas. Sin mentiras. Solo quedaba la cruda y fría realidad. Un muro contra el que se acababa de estrellar. Mamá, yo
empezó a decir. Pero lo interrumpí. No con rabia, sino con una pregunta. ¿Qué es lo que quieres de mí, Javier? Mi pregunta quedó flotando en el silencio de la noche. ¿Qué es lo que quieres de mí, Javier? Al otro lado, solo se oía su respiración. Podía sentir su lucha. Su vergüenza. Durante 7 años, las respuestas a esa pregunta habían sido fáciles. Quería un techo. Comida caliente. Ropa limpia. Quería una madre que cuidara de sus hijos sin pedir nada a cambio. Quería una solución a todos sus problemas. Pero ahora la pregunta era diferente. Ahora implicaba reconocerlo todo. Yo, no lo sé, mamá, susurró al fin. Solo quiero que esto se arregle. ¿Arreglar el qué, Javier?, le pregunté suavemente. ¿Arreglar vuestras deudas? ¿O arreglar lo que habéis hecho? No contestó. Sabía que había dado en el clavo. Para él, el problema eran las facturas, el coche nuevo, el viaje a las Maldivas. El problema era el dinero. No entendía que el dinero solo era el síntoma. La enfermedad era otra. Mucho más profunda. Javier, continué, y mi voz era tranquila, como la de una maestra que explica una lección difícil. Quiero que me contestes a una pregunta. Con sinceridad. Sí, mamá. Esa mañana. Cuando Sofía dijo que había que buscarme un sitio adecuado, una residencia. ¿Por qué no dijiste nada? El silencio que siguió fue el más largo de todos. Pude oír un sollozo ahogado. Un sonido que me atravesó el corazón, a pesar de todo. Porque soy un cobarde, mamá, dijo, y su voz se quebró por completo. Soy un cobarde. Dejé que esas palabras quedaran entre nosotros. Era la primera verdad que decía en mucho tiempo. Y porque me había acostumbrado, añadió, casi sin aliento. Me había acostumbrado a que tú lo solucionaras todo. A que siempre estuvieras ahí. A que te encargaras de los problemas. Era más fácil no decir nada. Era más fácil dejar que Sofía decidiera. Dejé de pensar por mí mismo, mamá. Dejé que ella me convenciera. ¿Convencerte de qué, hijo? De que eras una carga, confesó, y esta vez el llanto fue abierto. Un llanto amargo. En lugar de ver que nosotros éramos la carga para ti. Una carga. Esa palabra. La que Sofía usaba a menudo. La que yo había oído tantas veces en susurros. Ahora, dicha por mi propio hijo, dolía de una forma nueva. Pero también era liberadora. Era el veneno saliendo por fin. Javier, le dije, después de dejarle un momento con su dolor. Durante 7 años, he cocinado para vosotros cada día. He lavado vuestra ropa. He cuidado de vuestros hijos como si fueran míos. He pagado cada factura de esa casa con mi pensión y con los ahorros que me dejó tu padre. ¿Alguna vez te pedí algo a cambio? ¿Alguna vez te hice sentir que eras una carga? No, susurró. Nunca. ¿Alguna vez te traté como me habéis tratado vosotros a mí? No, mamá, repitió. Su voz era un hilo. Entonces, el problema no es este décimo de lotería, Javier, le expliqué. El problema no son los 100 millones. El problema son los 7 años. El problema es la gratitud que se perdió por el camino. El respeto que se olvidó. ¿Lo entiendes ahora? Sí, mamá, dijo. Creo que sí. Lo siento. De verdad que lo siento. Su disculpa sonaba sincera.
rota. Pero las palabras ya no eran suficientes. Las palabras se las lleva el viento. Yo necesitaba hechos. Necesitaba ver un cambio real. Mamá, ¿qué podemos hacer?, preguntó, con un hilo de esperanza. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? Era la pregunta que estaba esperando. La pregunta que lo cambiaría todo. No se trata de lo que podéis hacer, le respondí. Se trata de lo que vais a hacer. A partir de ahora. Respiré hondo. Era el momento. No voy a prometerte nada por teléfono, Javier. Hay cosas que se tienen que hablar a la cara. Mirándose a los ojos. Sí, mamá. Lo que tú digas. Necesito veros. A los dos. Aquí. En mi apartamento. Hubo una pequeña vacilación. Podía imaginarme su cara. Pensando en tener que decírselo a Sofía. Pensando en tener que enfrentarse a ella. ¿Los dos?, preguntó. Sí, Javier. Los dos. Quiero que veáis dónde estoy viviendo. Quiero que veáis el resultado de vuestras decisiones. Y quiero escuchar lo que Sofía tiene que decir. Sin gritos. Sin excusas. Está bien, mamá, dijo, y su voz sonaba un poco más firme. Como si mi decisión, de alguna manera, le hubiera dado una columna vertebral que había perdido hace mucho tiempo. Mañana, le dije. A las 2 de la tarde. Te enviaré la dirección por mensaje. Allí estaremos. ¿Y Javier? Sí, mamá. Venid preparados para decir la verdad. Toda la verdad. Porque después de mañana, puede que ya no haya más oportunidades. Colgué el teléfono. El pequeño apartamento se quedó en silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio expectante. El silencio que precede al final de la tormenta. Me levanté de la silla de plástico y me acerqué a la ventana. Miré el patio interior. La ropa seguía tendida. La vida de los demás seguía su curso. Pero la mía estaba a punto de cambiar para siempre. Y esta vez, el cambio lo iba a dirigir yo. Al día siguiente, a las 2 en punto, sonó el timbre. No era un timbre eléctrico. Era una de esas campanillas antiguas que hay que girar, y su sonido era débil, casi asmático. Me tomé mi tiempo para abrir. Dejé que esperaran un poco en el rellano oscuro de la escalera. Cuando abrí la puerta, los vi. Javier estaba un paso por detrás. Con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme a los ojos. Llevaba la misma camisa de la semana pasada, ahora arrugada. Parecía que hubiera envejecido 10 años en 2 semanas. Sofía, en cambio, estaba delante. Erguida. Llevaba unas gafas de sol enormes, como si fuera una estrella de cine, a pesar de que en el pasillo apenas había luz. Se había vestido con esmero. Un intento patético de mantener las apariencias. Hola, dije, sin moverme del umbral. Hola, mamá, murmuró Javier. Sofía no dijo nada. Solo se quitó las gafas de sol y miró por encima de mi hombro, hacia el interior del apartamento. Su mirada recorrió la pequeña habitación de arriba a abajo. Vi el gesto de desprecio en sus labios. Una mueca casi imperceptible. Me hice a un lado para que pasaran. El apartamento era tan pequeño que, con los 3 dentro, parecía que no había aire. Javier se quedó de pie junto a la puerta, como si estuviera listo para salir corriendo. Sus manos no paraban de moverse, metiéndolas y sacándolas de los bolsillos de su pantalón. Sofía, después de otra mirada despectiva a la mancha de humedad del techo, se sentó en el borde de mi cama.
Era el único sitio disponible, aparte de mi silla de plástico. Cruzó las piernas y me miró. Con desafío. Como si yo fuera la que tuviera que dar explicaciones. Yo me senté en mi silla. La que cojeaba. La puse frente a ellos. Y por un momento, nadie dijo nada. Solo se oía el tic-tac del reloj de cocina que había comprado en el bazar de la esquina. Un tic-tac nervioso. Bueno, dijo Sofía al fin, rompiendo el silencio. Su voz era falsamente alegre. ¿Nos has hecho venir hasta aquí, para decirnos que has decidido ser razonable? No le contesté. En lugar de eso, me incliné y cogí algo que había dejado en el suelo, junto a mi silla. Era un cuaderno viejo. Un cuaderno de contabilidad de tapa dura, de color negro, con los bordes gastados. El que Antonio usaba para llevar las cuentas de la casa. El que yo seguí usando después de que él muriera. Lo puse sobre la pequeña mesa que había entre nosotros. El sonido del cuaderno al golpear la madera fue el único ruido en la habitación. Javier levantó la vista hacia el cuaderno. Su cara se puso pálida. Creo que él sí lo reconoció. Sofía lo miró con extrañeza. ¿Y eso qué es? ¿El álbum de fotos familiar? Abrí el cuaderno. Despacio. Mis dedos pasaron por las páginas amarillentas, llenas de mi letra y de la de Antonio. Llenas de números. De fechas. De conceptos. Busqué la página correcta. La de hace 7 años. Aquí, dije, y mi voz sonó tranquila, pero llenó toda la habitación. Junio de 2018. Vuestro primer mes en casa. Recibo de la luz, 120 euros. Recibo del agua, 45 euros. Compra del supermercado para todo el mes, 600 euros. Pasé la página. Septiembre de 2018. Libros y material escolar para Lucía, 250 euros. Diciembre. Regalos de Reyes para toda la familia, 400 euros. Marzo de 2019. El nuevo horno, porque el viejo se estropeó, 500 euros. Seguí pasando las páginas. Lenta, muy lentamente. Año tras año. Gasto tras gasto. Las reparaciones del tejado. El seguro de la casa. El dentista de Mateo. La ropa de temporada de los niños. Las clases de inglés. Los campamentos de verano. Cada número era una pequeña parte de mi vida. De mi pensión. De mis ahorros. Cuando llegué a la última página, la de hace un mes, cerré el cuaderno. Levanté la vista y los miré. Javier tenía la cara entre las manos. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando en silencio. Sofía me miraba fijamente. Su cara ya no mostraba desafío. Solo una incredulidad helada. No necesito que me devolváis nada, les dije, y mi voz era suave. No os he enseñado esto para reclamaros dinero. Hice una pausa. Quería que mis siguientes palabras pesaran. Solo quiero que entendáis el valor de lo que estabais dispuestos a tirar a la basura. El valor de lo que llamabais una carga. Fue entonces cuando Javier se derrumbó. Levantó la cabeza, con la cara roja y llena de lágrimas. Perdóname, mamá, sollozó. Perdóname, por favor. Por todo. Por todo. Era la primera vez que le veía llorar así desde que era un niño. Sofía, en cambio, se recompuso. La incredulidad dio paso a la ira. Fue tu elección, dijo, y su voz era dura como una piedra.
Nadie te obligó a pagar nada de eso. Lo hiciste porque quisiste. Y antes de que yo pudiera responder, ocurrió algo que no me esperaba. Cállate, le gritó Javier. Se levantó de un salto, señalándola con el dedo. Cállate de una vez, Sofía. ¿No ves el daño que has hecho? ¿No ves nada? Hemos vivido de ella durante 7 años. De ella. Y tú la tratabas como a una criada. Y yo te dejé hacerlo. Se giró hacia mí. Sus ojos suplicaban. Se acabó, mamá, dijo. Ya es suficiente. Era la primera vez. La primera vez en 10 años de matrimonio, que mi hijo levantaba la voz contra su mujer. Para defenderme a mí. El grito de Javier dejó un eco en la pequeña habitación. Sofía lo miró como si no lo reconociera. Como si, de repente, un extraño estuviera habitando el cuerpo de su marido. Se quedó sin palabras. Yo dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejé que la confesión de mi hijo, su arrepentimiento, se asentara en el aire viciado del apartamento. Cuando volví a hablar, mi voz era serena. Pero tenía un peso que no había tenido en años. Mañana por la mañana, dije, mirándolos a los dos, llamaré al señor Serrano, el abogado de loterías. Y reclamaré mi premio. Vi un destello fugaz en los ojos de Sofía. Un atisbo de esperanza. De codicia. Creía que había ganado. Me compraré una casa, continué. Una casa pequeña, en un lugar tranquilo. Cerca del mar, como siempre quisimos Antonio y yo. Una casa para mí. Para mi vejez. Para mi paz. Hice una pausa, y la esperanza en los ojos de Sofía se apagó, reemplazada por la confusión. Luego, miré a mi hijo. Javier, le dije. Escúchame bien. Él asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo primero que haré con el dinero será pagar las deudas que habéis contraído. El coche. Los muebles. El viaje. Quiero que empecéis de cero. Sin deberle nada a nadie. Javier abrió la boca para dar las gracias, pero yo levanté una mano para detenerle. No te lo mereces, le dije, no con dureza, sino con honestidad. Ninguno de los dos os lo merecéis. Lo hago por mis nietos. Lo hago porque no quiero que Lucía y Mateo sufran las consecuencias de vuestra estupidez. Él bajó la cabeza, aceptando mis palabras. Después, continué, os compraré un piso. Un piso normal. De 3 habitaciones. En un barrio obrero. Será vuestro. Pero hay una condición. Javier me miró. Esperando. Tienes 3 meses para encontrar un trabajo. Me da igual de qué. De contable, de reponedor en un supermercado o barriendo calles. Tienes que demostrarme, y demostrártelo a ti mismo, que puedes mantener a tu familia. Que puedes ser un hombre. Si en 3 meses no tienes un trabajo estable, el piso volverá a mi nombre. Lo haré, mamá, dijo sin dudar. Te lo juro. Lo haré. Su respuesta me dio un poco de alivio. Vi en sus ojos una determinación que creía perdida para siempre. Finalmente, me giré hacia Sofía. Ella me miraba con los brazos cruzados, con una expresión de pura indignación. Y ahora, tú, Sofía, le dije. No tienes nada que decirme, espetó ella. No eres nadie para ponerme condiciones. Me has llamado carga durante 7 años, le recordé con calma. Has vivido bajo mi techo. Has comido de mi plato. Creo que tengo derecho a decirte algo. Ella apretó la mandíbula,
pero no contestó. No voy a pediros que os divorciéis, dije. Sofía pareció sorprenderse. No voy a hacerles eso a mis nietos. Pero si quieres seguir formando parte de esta familia, si quieres vivir en el piso que yo voy a comprar, tendrás que cumplir una condición también. ¿Y cuál es?, preguntó con sarcasmo. Vas a ir a terapia, le dije. ¿Qué?, exclamó, poniéndose de pie de un salto. Has oído bien. Vas a buscar un psicólogo. Y vas a ir a terapia para aprender lo que es el respeto. Lo que es la empatía. Y lo que es la gratitud. Aprenderás a tratar a la gente con la dignidad que se merece, empezando por la madre del hombre con el que te casaste. Sofía soltó una carcajada. Una risa amarga, sin alegría. Esto es un chantaje, gritó. Esto es un abuso. No puedes usar tu dinero para manipular nuestras vidas. ¿Manipular?, repetí, levantándome también de mi silla de plástico. Por primera vez, la miré directamente a los ojos, de igual a igual. No, querida. Manipular es hacerle creer a tu marido que su madre es una carga para poder vivir de ella. Manipular es destrozarle la ilusión a una niña en su cumpleaños solo para herir a su abuela. Esto no es manipulación. Es una elección. Me acerqué a mi hijo. Javier, es tu mujer. Es tu vida. Pero esta es mi condición. Si ella no acepta, si no demuestra un cambio real, tendrás que elegir. Tu futuro con ella, sin mi ayuda. O el futuro de tus hijos, conmigo. Se hizo un silencio absoluto. La decisión final había quedado suspendida en el aire. Javier miró a su mujer. Una mujer enfurecida, que lo miraba como si fuera un traidor. Luego me miró a mí. Y en sus ojos vi el final de una larga, larguísima noche. Lo haré, mamá, dijo, con la voz firme. Empezaré a buscar trabajo mañana mismo. Luego se giró hacia Sofía. Y tú, Sofía, tienes tu elección. Sofía me miró a mí, y después a su marido. Su rostro era una máscara de rabia y de incredulidad. La puerta hacia el futuro de mi familia estaba en una encrucijada. Queridos amigos, si han escuchado hasta aquí, les pido que me ayuden escribiendo el número 1 en los comentarios de abajo, para saber que todavía hay compañeros de viaje conmigo en esta travesía. Su presencia es el mayor aliento para contarles la última parte, para ver si una familia rota puede llegar a sanar. Aquel día en mi pequeño apartamento de Carabanchel, que ahora me parece el recuerdo de otra vida. Les hablo desde un lugar muy diferente. Les hablo desde la terraza de mi nueva casa. Es una casita pequeña, de paredes blancas y contraventanas azules, en un pueblo tranquilo de la costa de Alicante. No es una mansión. No tiene piscina. Pero tiene algo mucho más valioso. Tiene luz. Y tiene vistas al mar. Cada mañana, me despierto con el sonido de las olas, no con el ruido del tráfico. Preparo mi café y me siento aquí fuera, en esta terraza, y veo cómo el sol se levanta sobre el Mediterráneo. A veces, lloro un poco. Pero ya no son lágrimas de tristeza. Son lágrimas de paz. De gratitud. He aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas. Un paseo por la orilla al atardecer. Leer un libro sin prisas, sintiendo la brisa en la cara. Hablar con las vecinas en el mercado. He vuelto a hacer punto. He plantado geranios en mis macetas. He vuelto a vivir. No a sobrevivir. Las cosas, poco a poco, se han ido poniendo en su sitio. Tal y como prometí, reclamé el premio. Pagué las deudas de Javier y Sofía. Y les compré un piso en Getafe. Un piso normal,
cerca de un buen colegio para los niños. Javier cumplió su palabra. A las 3 semanas de nuestra conversación, encontró trabajo. No era de lo suyo. Empezó en el almacén de unos grandes almacenes, moviendo cajas. Un trabajo duro. Físico. Por las noches llegaba a casa agotado. Pero nunca se quejó. 2 meses después, lo ascendieron a encargado de sección. Ahora trabaja en la sección de contabilidad de la misma empresa. Ha vuelto a sentirse útil. Ha vuelto a respetarse a sí mismo. Viene a verme con los niños un fin de semana al mes. Nuestra relación ha cambiado. Ya no hay secretos. Ni silencios incómodos. Hablamos mucho. De cosas importantes. De cosas pequeñas. El otro día, estábamos sentados aquí mismo, en esta terraza, viendo jugar a los niños en la arena. Gracias, mamá, me dijo de repente. ¿Por qué?, le pregunté. Por no haberte rendido conmigo, me contestó. Por haberme obligado a despertar. Puse mi mano sobre la suya. Y por primera vez en muchos años, sentí que había recuperado a mi hijo. Al de verdad. ¿Y Sofía? El camino de Sofía está siendo más difícil. Eligió quedarse. Por los niños. Por el miedo a perderlo todo. No lo hizo por amor, ni por arrepentimiento. Al principio, lo hizo por orgullo. Empezó a ir a terapia. A regañadientes. Las primeras semanas, según me cuenta Javier, volví a casa furiosa, diciendo que la psicóloga era una incompetente. Que yo le había lavado el cerebro a todo el mundo. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Muy despacio. Como una marea que sube sin que te des cuenta. Empezó a hablar. A escuchar. Empezó a entender que su rabia, su necesidad de control, venían de muy adentro. De sus propias inseguridades. De sus propios miedos. Todavía no me ha pedido perdón. Quizás nunca lo haga. Hay palabras que son demasiado pesadas para algunas bocas. Pero hace un mes, cuando vinieron a visitarme, trajo un bizcocho de limón. Hecho por ella. He pensado que te gustaría, murmuró, sin mirarme a los ojos. No era una disculpa. Pero era un principio. Y por ahora, es suficiente. Lo más importante, para mí, son mis nietos. Están felices. Mateo se ha apuntado a un equipo de fútbol. ¿Y Lucía? Lucía por fin tiene su bicicleta. Se la compré para su 11º cumpleaños, hace un mes. Fuimos juntas a la tienda. Esta vez, nadie nos dijo nada. Eligió una bicicleta preciosa, de color azul cielo, con una cesta de mimbre en el manillar. Esa tarde, me enseñó a montar por el paseo marítimo. Pedaleaba con el pelo al viento, riendo a carcajadas. Se sentía libre. Y yo, al verla, me sentía libre también. En un momento, se detuvo y vino corriendo a abrazarme. Gracias, abuela, me dijo, con la carita roja por el esfuerzo. Es el mejor regalo del mundo. La abracé con fuerza. No, cariño, le susurré al oído. El mejor regalo del mundo, eres tú. Hay una última cosa que necesitaba hacer. No por mí. Ni siquiera por mi familia. Sino por él. Por mí, Antonio. Mi marido era un hombre sencillo. Un carpintero. Tenía las manos grandes y ásperas, llenas de callos y pequeñas cicatrices. Pero eran las manos más nobles que he conocido. Antonio no tenía muchos estudios, pero tenía una sabiduría inmensa.
La sabiduría de la gente buena. Siempre me decía una cosa. Carmen, me decía mientras lijaba un trozo de madera, en esta vida, no se trata de lo que acumulas. Se trata de lo que dejas atrás. De la huella que dejas en los demás. Él dejó una huella imborrable en mí. En nuestro hijo. En todos los que lo conocieron. Y yo sentía que, con este dinero que había llegado a mi vida de una forma tan extraña, tenía la obligación de honrar su memoria. De continuar dejando su huella en el mundo. Por eso, la mayor parte del premio no la dediqué a mi casa, ni a la de mi hijo. La dediqué a crear algo nuevo. Algo que perdurara. La semana pasada, en un pequeño local alquilado en el centro de Alicante, inauguramos oficialmente la Fundación Antonio Ruiz. No fue un gran evento. No había fotógrafos ni periodistas. Solo estábamos las personas importantes. Estaba Javier. Estaban mis nietos, Lucía y Mateo, vestidos con su mejor ropa. Vino mi buena amiga Isabel, que bajó en autobús desde Madrid solo para estar conmigo. Y estaba el señor Serrano, el abogado, que se ha convertido en un buen amigo y me ha ayudado con todo el papeleo de forma desinteresada. El propósito de la fundación es sencillo. Ayudar a personas mayores. A personas que se sienten solas. A personas que, como yo estuve a punto de estar, son vistas por sus familias como una carga. Les ofrecemos compañía. Asesoramiento legal. Pequeñas ayudas económicas para arreglar una gotera o comprar unas gafas nuevas. Pero, sobre todo, les ofrecemos dignidad. Les ofrecemos un oído que escucha. Un hombro en el que apoyarse. Durante la pequeña inauguración, le pedí a Javier que dijera unas palabras. Al principio no quería. Decía que no se sentía digno. Pero insistí. Se puso de pie, delante de todos nosotros. Estaba nervioso. Pero cuando empezó a hablar, su voz era clara y firme. Mi padre, Antonio Ruiz, empezó diciendo, era un hombre de pocas palabras. Él enseñaba con el ejemplo. Y mi madre, Carmen, aprendió bien esa lección. Durante mucho tiempo, yo no supe ver el ejemplo que tenía delante de mí. Estaba ciego. Hizo una pausa y me miró. Sus ojos estaban húmedos. Esta fundación lleva el nombre de mi padre, continuó. Pero es el alma de mi madre la que le da vida. Y yo prometo aquí, delante de todos ustedes, que dedicaré mi tiempo libre a ayudar en lo que pueda. Para honrar a mi padre. Y para devolverle a mi madre, una pequeña parte de todo lo que ella me ha dado. Cuando terminó de hablar, todos aplaudimos. Y yo sentí un orgullo inmenso. El orgullo de una madre que ve a su hijo convertirse, por fin, en el hombre que siempre supo que podía ser. Ya hemos empezado a trabajar. Nuestro primer caso fue el de un señor llamado Manuel. 82 años. Vivía solo en un cuarto piso sin ascensor. Su único hijo vive en Alemania y apenas lo llama. Manuel llevaba 2 meses con la caldera estropeada, duchándose con agua fría en pleno invierno. No se atrevía a decir nada a su hijo para no ser una molestia. Con el dinero de la fundación, le hemos instalado una caldera nueva. Pero eso no fue lo más importante. Javier fue a su casa a supervisar la instalación. Se quedó toda la tarde hablando con él. Escuchando sus historias de la mili. Viendo sus viejas fotos. El otro día, Manuel me llamó por teléfono. Carmen, me dijo, y su voz sonaba más fuerte, más alegre. Hacía años que no me sentía tan bien. Gracias. Gracias por hacerme sentir que todavía le importo a alguien. Al colgar el teléfono, miré un retrato de Antonio que tengo en el salón.
Su sonrisa ancha, sus ojos nobles. Y supe, con una certeza absoluta, que él también estaría orgulloso. El dinero no me ha traído la felicidad. La felicidad ya estaba dentro de mí. Solo que se había quedado dormida. El dinero, simplemente, me ha dado una herramienta. Una herramienta para transformar mi propio dolor en la alegría de otros. Y esa, creo yo, es la mejor manera de dejar una huella en el mundo. La huella de Antonio. Y ahora también, un poquito, la mía. Estoy sentada aquí, en mi terraza, como tantos otros días. El sol de la tarde tiñe el mar de un color dorado. A lo lejos, un par de barcos de pesca regresan a puerto. Todo está en calma. Por fin. Dentro y fuera de mí. A veces pienso en todo lo que ha pasado. En esos 7 años de silencio. En la mañana de los gritos. En mi pequeño apartamento de Carabanchel. Ya no me duele. Lo miro como quien mira una vieja cicatriz. Una marca que te recuerda que has sobrevivido a una herida. Y que, de alguna manera, te ha hecho más fuerte. El otro día, mi nieta Lucía y yo estábamos paseando por la playa. Recogíamos conchas. Ella se detuvo y me miró con esos ojos suyos tan grandes, tan llenos de preguntas. Abuela, me dijo, ¿tú has perdonado a mamá? Su pregunta me pilló por sorpresa. Es una niña muy lista. Se da cuenta de todo. Me agaché para estar a su altura. Sí, cariño, le respondí. Sí, la he perdonado. Aunque te hizo llorar, insistió. Sobre todo por eso, le expliqué, mientras le quitaba un poco de arena del pelo. Mira, Lucía, perdonar no es olvidar. Y no es decir que lo que pasó estuvo bien. Perdonar, es como soltar una piedra muy pesada que llevas en el bolsillo. No lo haces por la otra persona. Lo haces por ti. Para poder caminar más ligera. Ella pareció entenderlo. Sonrió y volvió a correr hacia las olas. Y era verdad. He perdonado a Sofía. Nuestra relación nunca será como la que tienen otras suegras y nueras. Hay heridas que tardan mucho en cerrar del todo. Pero ya no hay rencor. Hay una especie de tregua. Un respeto forjado a base de mucho esfuerzo. Por el bien de Javier. Y, sobre todo, por el bien de los niños. Y me he perdonado a mí misma. Quizás esa ha sido la parte más difícil. Me he perdonado por haber permitido tanto. Por haberme hecho tan pequeña para que ellos parecieran más grandes. Por haber confundido el amor con el sacrificio sin límites. Si de toda esta historia pudiera sacar algunas lecciones, para compartirlas con ustedes, que tan amablemente me han escuchado, serían estas. Para los padres y las madres, nuestro amor por los hijos es infinito. Haríamos cualquier cosa por ellos. Pero el amor incondicional no significa un sacrificio sin condiciones. Amar también es enseñar. Es poner límites. Es enseñarles el valor de la gratitud. Nuestro corazón no es un pozo sin fondo del que puedan sacar sin reponer nunca. Hay que enseñarles que el amor, para que crezca sano, debe ser un camino de ida y vuelta. Para los hijos y las hijas, nunca den por hecho el amor de sus padres. Nunca. Ese plato de comida caliente, esa camisa planchada, ese techo seguro sobre sus cabezas, no aparece por arte de magia. Nace de un sacrificio que a menudo no se ve. La mejor forma de devolverlo no es con grandes regalos. Es con una llamada. Con una visita. Con un ¿cómo estás? Con un gracias. La gratitud es el pilar que sostiene a una familia. Sin ella, el edificio más sólido termina por derrumbarse.
Y sobre la naturaleza humana, he aprendido que el dinero es un espejo muy poderoso. No te cambia. Solo te muestra, con una claridad brutal, quién eres de verdad. Saca a la luz tu generosidad o tu codicia. Tu humildad o tu arrogancia. Pero es solo una herramienta. El verdadero tesoro, el que de verdad importa, no se puede contar. Ni guardar en un banco. Tengo 68 años. Y puedo decirles, con el corazón en la mano, que la mayor fortuna que poseo no son los 100 millones de euros. Mi mayor fortuna es esta paz. Esta calma. Es la risa de mis nietos corriendo por la playa. Es la mirada de respeto en los ojos de mi hijo. Es la certeza de que el legado de mi Antonio sigue vivo, ayudando a otros. Es el privilegio de despertarme cada día y sentir que mi vida tiene un propósito. La historia de Carmen termina aquí. ¿Qué piensan ustedes de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si este relato les ha hecho pensar o sentir, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con alguien que crean que también podría emocionarse, y suscribirse al canal para no perderse los próximos secretos del alma. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista sea usted.